Oiga, ya lo comentábamos hace un rato, ya comienzan a afinarse los últimos detalles para esta cumbre de líderes de América del Norte que se va a realizar el jueves en Washington. Los principales temas a tratar son tres, ahí le van: el manejo de la pandemia, migración y desarrollo económico. Pero ¿cuáles son las expectativas que se tienen para esta reunión? Ese es el tema que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Magda, gracias, qué gusto saludarte. Buenas tardes, Víctor. A ver, es la novena reunión, ¿sí? Cuando estuvo el presidente Trump se suspendieron algunas de estas reuniones, ¿sí? Pero ahora que está Biden en los Estados Unidos se retoman y será la novena reunión trilateral entre Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y el presidente de México, el presidente López Obrador, ¿sí? Ya los temas ya se plantearon, es lo que traen en agenda: tema migratorio, tema económico, importante, y el tema de salud. ¿Quiénes acompañan al presidente? El secretario de Hacienda, Tatiana Cloutier, en la parte de economía, y el doctor López-Gatell va como parte de salud. Llama la atención este acompañamiento, el presidente así lo anuncia. No va el secretario de salud, sino lleva directamente al subsecretario Alzar, anti-COVID en México, con todas sus asegúnes que esto significa, Víctor. Pero, a ver, ¿cuál es la expectativa? ¿Sí? Hay que analizar, me parece que es fundamental analizar en qué papel está cada uno de estos dirigentes en este momento, ¿sí? Cuando en México tenemos al presidente, que tiene un nivel de aceptación importante, como ya lo has mencionado muchas veces, Víctor, ¿sí? Mientras que, bueno, tenemos también al presidente Biden, que está padeciéndole luego del tema de Afganistán, el retiro pues muy cuestionado de la forma como salió de esta zona del mundo. Y bueno, pues también con un debilitamiento interno de parte del presidente Biden, con los republicanos haciendo su chamba, los demócratas tratando de hacer, y ahí está, digamos, tratando de convencer a los estadounidenses de que es lo correcto a través de esta superinversión que hace el presidente Biden de más de $1,000 millones en infraestructura, carretera, puentes, en fin, le está metiendo mucho dinero a la economía, ¿sí? Y Canadá, que se había mantenido, digamos, como expectante de, por ejemplo, el tema de los tratados comerciales, del tratado comercial que tiene con los otros dos países, bueno, seguramente va a tener alguna postura interesante sobre algunas inversiones que se tienen tanto en México como en Estados Unidos, y sobre todo, bueno, la gran pregunta es el tema económico. Digamos, ese es el entorno de esta reunión: una guerra comercial en el mundo, China avanzando como una verdadera locomotora, y el bloque económico del norte de América, que está formada por estos tres países, tendría que hacer frente a este asunto. Digamos, ese es el escenario, Víctor. ¿Qué más ves tú? Sí, haces una descripción correcta. No necesariamente llegan los tres en misma situación de popularidad. En ese sentido, podría ser un activo para el presidente Andrés Manuel López Obrador llegar como el presidente más fuerte, podríamos decirlo así, toda vez de que el mismo Joe Biden, tú bien lo señalas, está en un momento de debilidad máxima en cuanto a popularidad. Y bueno, Trudeau, que viene también de un refrendo, pero que no ha tenido las mayorías consigo. En fin, eso cuenta mucho, claro, para las negociaciones, pero eso también es preocupante, Raúl, porque eso implica que hay que recordar que también detrás de esto, bueno, al menos así lo veo yo, el fantasma de Donald Trump todavía existe, está presente. Y está presente en los Estados Unidos, incluso con la amenaza de poder regresar en un descuido. Pero, ¿qué implica ese fantasma? Implica indudablemente para Joe Biden la necesidad de presionar más en función de lo que están pidiendo muchos estadounidenses, que no son menores, y que hay que recordar que apoyaron en su momento la política de Donald Trump. Más dureza con el gobierno mexicano y más exigencia, por ejemplo, en el tema de la migración, en el tema de los trabajos, en el tema de la protección del empleo, de los salarios. Entonces temo que, pues sí, conociendo cómo son los americanos y conociendo cómo se mueven en relación con México, sí va a haber un intento, no sé si sea un intento efectivo o no, para apretar tuercas. Va a apretarle tuercas lo más que pueda al gobierno de México también. Incluso se va a cuestionar, ni duda cabe para mí, la cuestión de la reforma de energía que tantos intereses ha afectado allá en los Estados Unidos. El medio ambiente, que es otro tema que también no
no hay que desconsiderarlos, también se va a tocar seguramente. Entonces, eso es lo que yo veo en una situación que finalmente no deja de ser el grandote de la colonia, ¿no? El que finalmente termina imponiéndose, el grande del barrio, que termina imponiendo sus condiciones. Y yo creo que la tentación de Joe Biden a aplicar un poco más la mano dura hacia México y decir, sí puedo, para que vean que sí puedo, va a ser México. Ese es un poquito mi temor, fundado en lo que ha pasado con otros presidentes de los Estados Unidos. Interesante, interesante. Fíjate que yo a diferencia pienso, a diferencia de lo que estás expresando, pienso que el enemigo digamos, entre comillas, de los Estados Unidos es China, ¿sí? Y claro, me sí. parece que lo que va a tratar de hacer el presidente Biden es precisamente hacer una gran alianza, ¿sí?, para presentar este bloque del norte como una gran oportunidad de fuerza y de competitividad ante la amenaza que está representando China con todas las alianzas que está haciendo en diferentes partes del mundo. Me parece que, a diferencia de muchos analistas que, como tú ven, que va a haber apretón de tuercas y que va a haber una presión para México, me parece que la postura de estadounidense va a ser más bien una postura, vamos jalando juntos, compañeros, vamos jalando juntos en el mismo sentido para hacer frente a la competencia de China. Y ahí es exactamente lo que puede ser la gran diferencia. Si México en una postura de jalar o de también poner condiciones, que me parece que cada uno de los países tendrán su propia visión. Me parece que el tema comercial está muy claro, la gran conveniencia que ha resultado para México el hacer este frente comercial, con los asegúnes que bien lo marcas. El tema de la contrarreforma de la industria eléctrica puede ser la gran diferencia. Si el presidente López Obrador decide insistir con el tema de la expropiación de empresas americanas y canadienses, si insiste en el tema de seguir generando energías sucia, sí, para generar energía eléctrica, estas pueden ser exactamente grandes diferencias que nos pueden alejar o acercarnos de una gran ventaja para nuestro país. Yo así lo veo, sí, y aquí va a ser precisamente importante ver cuál es exactamente lo que está pensando el presidente López Obrador en esta reunión. En el tema migratorio, creo que no hay una solución perfecta para el tema de migratorio, pero el presidente mexicano debe traer de la bolsa, sí, la petición de la regularización de 11 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos que son ilegales. Me parece que esa es una carta que debe manejar el presidente mexicano frente a los Estados Unidos. Y la otra, la solución de que México siga siendo un país, el tercer país seguro. Me parece que el tema migratorio es un gran tema. Y en el tema de salud, para terminar con mi comentario, me parece, ¿por qué va Hugo López-Gatell? A pesar de que ha sorprendido a todo el mundo, ¿por qué va este señor ahí? Me parece que el tema de la vacuna va perfectamente amarrado al tema de la recuperación económica de todos los países. Totalmente de acuerdo, sí, tu lectura es correcta y tiene mucho sentido común y mucha sensatez. Sin embargo, aquí se atraviesa por algo, mi querido Raúl, y no hay que perderlo de vista. Fuera máscaras, como dicen. El proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy confrontativo y muy distante de muchos de los objetivos de lo que es la economía estadounidense. Hay que recordar que es una tendencia más de izquierda, si podríamos utilizar un término que ya no me gusta usar esos calificativos, pero de alguna manera el modelo, el régimen, el nuevo cambio que busca el presidente no necesariamente se ajusta a los intereses de los Estados Unidos, a los intereses de los empresarios de los Estados Unidos. Entiendo que el tema es muy delicado porque estamos hablando de que, pues, oye, el 85% de las exportaciones son con Estados Unidos. El 80 o 70% de la relación que nosotros tenemos comercial es con Estados Unidos y Canadá. No hay la menor duda de que más vale que llevemos la fiesta en paz porque el desarrollo de México depende de la buena relación con Estados Unidos y naturalmente con Canadá. Pero desafortunadamente aquí lo que a mí me preocupa es que tenemos un presidente muy tosudo, muy empeñado en ciertos programas de corte social que no siempre van de la mano de lo que se concibe como la libre empresa o como se concibe como la participación de la iniciativa privada o incluso los mismos intereses de muchos empresarios en Estados Unidos, en México. Temo que sea un punto de
no llegar a ponerse de acuerdo, o sea, de fricción. Si el presidente Andrés Manuel convence a Biden, por ejemplo, de las bondades de su estrategia, por ejemplo, en materia de la reforma energética, bueno, pues va a ser un reto del propio presidente, pero si no, y si le dice que no. A ver, yo veo difícil ahí el tema. A ver, ¿quién puede estar de acuerdo? ¿Qué presidente podría estar de acuerdo en que las empresas de los intereses estadounidenses sean expropiadas? Sí, o sea, como fue planteado con Manuel, como lo dijo Manuel Bartlett. O sea, me parece que no hay sentido. A ver, yo sigo pensando que el presidente López Obrador, Víctor, le habla más bien a su público, al público interno, a sus seguidores en México. Me parece, y sería un grave error de parte de nuestro país, tener una postura rígida al respecto a estos temas, que sabe que tendrían consecuencias con aranceles, con falta de generación de empleos, con multas y con sanciones internacionales por este tema. Entonces me parece que sí sería un desacuerdo, espero que no sea así como tú lo estás planteando. A veces sigo pensando que el presidente sigue midiendo políticamente lo que es conveniente para esta gran cantidad de mexicanos que siguen pensando, siguen creyendo, que tienen esperanza en que las cosas vayan mejor para nuestro país, sí, pero es muy diferente, ya lo vimos cuando fue con Trump, ¿sí? No hubo eso que podríamos esperar, enfrentarse a uno de los presidentes más tosudos que había en su momento y que de alguna forma pues López Obrador más bien pues ahí lo fue toreando y le sirvió hasta de campaña al presidente Trump, ¿sí? Me parece que ojalá sea lo que yo estoy previendo, que se imponga desde luego el sentido común, la generación de empleos, el bienestar económico para los mexicanos sobre esa visión ideológica que a veces le habla más, digamos, al interior del país. Bien dice el dicho, y ya ves que me gustan los dichos porque luego te enseñan mucho, bien sabe el diablo a quién se le aparece. Y si hay en este momento un personaje o algo que pueda realmente frenar a Andrés Manuel López Obrador en algunas de sus políticas públicas o de su proyecto, es el gobierno de los Estados Unidos y es Joseph Biden. Ese es realmente quien puede moderar, frenar o apoyar. Un contrapeso. Un contrapeso. Sí. Solo lo veo por ahí. Búscale por qué otro lado y tenemos un presidente muy fuerte. En México no hay nada que se lo ponga realmente a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, el contrapeso real podría venir por parte de los intereses estadounidenses que puedan decirle, a ver, modéralo, por favor. Ahora, tenemos un presidente muy astuto en ese sentido, y la prueba está la relación con Donald Trump, que era dificilísima, y lo supo capear porque también, vuelvo a decirlo, el diablo sabe bien a quién se le aparece, y yo estoy consciente de que el presidente también, quiero creer, no se va a pelear ni va a tener una confrontación directa con el principal socio, hombre, en este momento, lo sabe. O sea, para todo hay límites, mi querido Raúl, y creo que el presidente va a encontrar sus propios límites también, y el presidente luego, mexicano. Sí, y el presidente Biden me parece también en este momento, frente a la coyuntura que él presenta, frente a los retos que representa la guerra comercial con China, sí, donde tenemos saturación, cuellos de botella en los puertos estadounidenses, la falta de chips, o sea, hay una serie de problemas en el mundo que están afectando esto. Me parece que el presidente Biden lo que quiere de alguna forma es presentar un bloque completo, bien armado, que haga frente desde luego a este asunto. Ojalá ya faltan menos para conocer exactamente la realidad de esto el próximo viernes. Raúl, nunca como antes nos habíamos necesitado tanto. Y creo que esto le da posibilidades al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, como también al propio Joseph Biden. Más vale llevar la fiesta en paz porque a los dos en este momento, bueno, naturalmente Canadá, nos conviene una buena relación. A todos nos conviene en este momento. Cada quien tiene sus propios fantasmas y sus propios miedos. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Víctor. Te saludo. Buenas tardes.